Vamos a la Escritura, a la Palabra de Dios, y vamos a Primera de Juan, capítulo número 2, en el versículo número 15. Vamos a leerlo. Dice así la Palabra de Dios: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner en las manos de Jesús la reunión del día de hoy. Jesús, te damos gracias porque te hemos alabado, Señor. Siempre es bueno alabarte, siempre es bueno tener alabanza, Señor, en nuestros labios. Muchas gracias por este día que nos das, Señor. Gracias porque estás aquí, Jesús, y queremos pedirte, Señor, que así como nos has hablado, nos has bendecido, Señor, en todo este ciclo tan importante, Señor, de la familia, Padre, que el día de hoy no sea la excepción. Oh Dios, que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo pueda estar guiándonos, pueda estar hablando a cada uno de los corazones, Señor. Oh Dios, necesitados estamos, Señor, de tu palabra. Oh Dios, el hombre no puede hablar nada por sí mismo, Señor, si no le fuere dado de arriba. Padre, necesitamos de ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Primera de Juan 2:15 dice la Escritura, es un texto importante en el cual nos vamos a basar el día de hoy. Hoy estudiaremos otro enemigo de la familia, que es el amor al mundo. Hoy estaremos estudiando el amor al mundo cuando el hombre, cuando la familia pone su confianza en otra cosa que no es Dios, que no es la palabra de Dios. Entonces, cuando pone su amor en otra cosa, entonces la familia se ve severamente afectada por la falta de amor entre los familiares. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, es una instrucción del apóstol Juan a los cristianos y dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después dice, ¿qué significa el mundo o qué implica el mundo? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el verso 17 es una gran verdad, es un gran principio que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, el mundo pasa y además sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante mencionar que esta es una instrucción del apóstol Juan hacia los cristianos, que no amemos el mundo. La palabra mundo aquí es una palabra griega que es cosmos, como tal el mundo, el planeta Tierra. Sin embargo, no podemos interpretar literalmente que no amemos al mundo, al planeta Tierra como tal, porque entonces nos sería necesario salir del mundo, y estamos en el mundo y vivimos en el mundo, tenemos un cuerpo y estamos dentro del mundo, no estamos en otro planeta o no estamos viviendo en el espacio sideral, etcétera. O sea, vivimos en el mundo. Entonces, la palabra mundo aquí se refiere como a toda la influencia que está en contra del cristianismo, toda aquella atmósfera social, toda aquella ideología que está en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, no significa que aborrezcamos los árboles o los montes, etcétera, sino se refiere a toda la influencia nociva que va en contra de la palabra de Dios, a toda la atmósfera social. Es importante mencionar que
la lucha entre las ideas y la ideología del mundo, del egoísmo, y la lucha por los principios de la palabra de Dios ha sido desde siempre, desde que el hombre está en el mundo. Es decir, el cristianismo ha estado en lucha siempre con las ideas, con las ideas del mundo. Es decir, la palabra de Dios nos insta a amar. La palabra de Dios nos insta a amar a nuestros semejantes, pero el mundo te dice no, el mundo te dice ve siempre por ti mismo. La palabra de Dios nos insta a amar a nuestra familia, nos insta a ser puros, a guardarnos, pero el mundo te dice lo contrario. Entonces es una lucha constante, siempre ha sido una lucha en cuanto a maneras de pensar, en cuanto a manera de ser, en cuanto a maneras de actuar. Pero sabemos, como dice aquí la Escritura, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero contarte una anécdota, o más bien una reseña de un libro muy hermoso. Seguramente has oído hablar de Juan Bunyan. Juan Bunyan fue un hombre cristiano desde hace ya algunos siglos atrás en Europa, que escribió una gran obra. Se le conoce como El progreso del peregrino. Sin embargo, Juan Bunyan, cuando escribió aquel libro tan hermoso, El progreso del peregrino, había mucha gente que no lo quería. Estaba en contra de la doctrina y de las enseñanzas que predicaba Juan Bunyan. Este hombre, paciente, teniendo el Espíritu Santo en su vida, no hizo caso a las calumnias y a las infamias que la gente le hacía a él, porque lo odiaban, porque no estaban contentos con su manera de pensar de Juan Bunyan. Y cuando salió a circular su libro del progreso del peregrino, lo que hizo la gente para desacreditar el gran trabajo de Juan Bunyan fue decir que él no había escrito ese libro. La gente comenzó a calumniarlo y a decirle que en realidad era una mentira, que lo había escrito otra persona, porque rápidamente el libro del peregrino comenzó a ser aceptado en Europa y en muchos idiomas más. Pero la gente dijo no, en realidad es un mentiroso, realmente él no escribió El progreso del peregrino. Y Juan Bunyan, paciente, siendo guiado por Dios con sabiduría, dijo, bueno, ¿qué hago? Me están calumniando, me están difamando. Y entonces dijo, bueno, ya sé, voy a escribir otro libro parecido a ese, para que la gente conozca y entienda que realmente yo escribí ese libro. Y finalmente, años después, Juan Bunyan escribió otro libro que se llama La Guerra Santa. Es un libro que creo que ya no está en circulación, es un libro que yo lo tengo en copias, pero es un libro muy hermoso que nos habla de una alegoría de la vida cristiana y nos habla de la alegoría de la lucha constante por el alma del ser humano. En ese libro de la Guerra Santa, Juan Bunyan comienza a narrar una ciudad que se le llama en aquel libro como la ciudad de alma humana. En esta ciudad de alma humana cuenta la historia de Juan Bunyan, que un rey muy importante llamado el rey Shaddai, había fundado y había creado esa ciudad, la ciudad de alma humana. Sin embargo, esta ciudad, por sus designios, por sus decisiones malas, se había rebelado en contra de su creador, el rey Shaddai. Sin embargo, esta ciudad se había rebelado y había comenzado a hacer su propia voluntad. Sin embargo, cuenta la historia más adelante, que había otro rey, además, en toda esa historia, que se le llamaba el rey Diablo. Y este rey Diablo, al ver la ciudad de alma humana, dijo, es una gran ciudad, es una ciudad muy importante. Es una ciudad que tiene muchos habitantes, muchos de ellos muy talentosos, y le dijo a todo su séquito de soldados, el rey Diablo, le dijo, vamos a conquistar la ciudad de alma humana. Entonces comenzaron a diseñar toda una estrategia de guerra y comenzaron a decir, bueno, ¿cómo podemos conquistar la ciudad de alma humana? Y el libro cuenta maravillosamente cómo comenzaron ahí, se juntaron a idear, a pensar, a planear
cómo tomar para ellos la ciudad de alma humana. Entonces comenzaron a decir, bueno, la ciudad, dijo uno de ellos, la ciudad, ahora recuerdo que tiene varias puertas. Por esas puertas podemos entrar y podemos comenzar a conquistar la ciudad. Y se le conocía como la puerta del ojo, la puerta de los oídos, la puerta de la boca, etcétera. Cada uno de los 5 sentidos que nosotros tenemos era una de las puertas. Y dijo el rey diablo, vamos a entrar por alguna de ellas. Y comenzaron a idear las estrategias y comenzaron a acercarse a aquella ciudad de alma humana. Y cuando comenzaron a acercarse, comenzaron a tratar de entrar, pero no pudieron entrar. La ciudad de alma humana estaba muy cerrada, estaba muy hermética. Sin embargo, a base de engaños, a base de mostrar lo que el rey diablo quería hacer con esa ciudad, finalmente entraron y conquistaron primero a uno de los primeros ministros o gobernantes de la ciudad, que era el rey Voluntad. Y comenzaron a conquistar la voluntad, por así decirlo, de alma humana, hasta que finalmente convencieron a todos los habitantes de la ciudad de alma humana que el rey diablo quería hacer de ellos una ciudad importante y próspera, y quería vivir, o quería que ellos vivieran de una manera mejor. Finalmente el libro, porque es un libro muy, muy grueso, nos narra cómo el rey Shaddai se entera que el rey diablo estaba ya conquistando la ciudad, ya la había conquistado la ciudad. Había ideado de muchas maneras conquistarla, y finalmente los hombres estaban esclavos a la voluntad del rey diablo. Finalmente el rey Shaddai juntó a todos sus ejércitos, juntó a sus príncipes, juntó toda su armadura que tenía y dijo, vamos de nuevo a conquistar a la ciudad que yo he creado y que el rey diablo ha conquistado para sí. Entonces comenzó a ir con sus ejércitos, pero cuando llegó a la ciudad de alma humana, comenzaron los habitantes que estaban ya en ese momento a favor del rey diablo. Comenzaron los habitantes a luchar y comenzaron en una lucha encarnizada, tanto los príncipes y los guerreros del rey Shaddai, como los habitantes de alma humana, así como varios príncipes y varios súbditos también del rey diablo. Finalmente la lucha fue tan encarnizada que hubo varios muertos en aquella historia que cuenta Juan Bunyan. Pero finalmente el rey Shaddai triunfa y el rey Shaddai toma la ciudad de nuevo, y el rey diablo es echado fuera de la ciudad, para finalmente la ciudad y los habitantes de alma humana habían entendido que habían sido engañados por el rey diablo. Bueno, finalmente el libro termina que el rey Shaddai vuelve a conquistar la ciudad y los habitantes de alma humana vuelven otra vez a ser felices, son libertados de la esclavitud real que ellos tenían por el rey diablo. Y bueno, este libro, que es una historia muy hermosa, es toda una alegoría de la lucha por el hombre. Es realmente la lucha que siempre ha habido por el alma humana. Es decir, cada uno de nosotros somos importantes para Dios, pero siempre el diablo, el mundo, la carne y muchas cosas más que están en contra de los designios de Dios van a querer hacerte más bien van a querer engañarte para que tú puedas entender que la Biblia en realidad no es verdad, que la Biblia solamente quiere sujetarte o quiere esclavizarte, cuando en realidad es al revés, cuando en realidad la palabra de Dios lo que dice es que te quiere hacer libre, y los designios de la carne, el diablo, el mundo, etcétera, es una manera de pensar contraria a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha establecido. Hoy entendamos que realmente la lucha en la manera de pensar del hombre, la lucha en la manera de pensar como piensa el mundo el día de hoy, como piensan las personas el día de hoy, y como dice la palabra de Dios, realmente es una lucha encarnizada, es una lucha de ideas, es una lucha que la palabra de Dios ha dicho que finalmente Dios la va a ganar, porque la palabra de Dios es verdad, y como dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces es una lucha por el alma del ser humano, y es una lucha que tenemos cada uno de nosotros que enfrentar todos los días.
Cuando tú sales a la calle, cuando tú sales a recibir la influencia del mundo, a recibir las ideas mundanas, a recibir las ideas egoístas, materialistas, como estudiamos la semana pasada, cuando tú sales, tú tienes que comenzar a luchar con todas esas ideas. Pero la palabra de Dios da fundamentos claros, fundamentos muy importantes para cada uno de nosotros poder salir adelante y vencer con la palabra de Dios. Dice el texto que leíamos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Qué implica todo esto? Porque dice el apóstol Juan que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Bueno, los deseos de la carne son varias cosas que implican. Por ejemplo, todo lo que se refiere a una sexualidad mal empleada, a una sexualidad torcida, por ejemplo, como el adulterio, como la fornicación, como la inmundicia. También los deseos de la carne implican aquellos deseos de comodidad, las buenas comidas. Hay gente que es esclava a las buenas comidas, a las comidas muy bien preparadas, a las comidas muy lujosas, etcétera. A las comodidades también, muchos lujos, muchos excesos. Todo eso implica los deseos de la carne. Los deseos de los ojos implica la codicia sexual, implica también no solamente la codicia sexual, sino también la codicia material. Lo que veíamos hace 8 días, que la gente quiere más y la gente no está contenta con lo que tiene y codicia el carro del vecino, codicia la casa del primo, codicia la manera de vivir o la manera de vestir de la otra persona, una codicia material. Los deseos de los ojos también implica la cuestión del dinero, como veíamos también hace 8 días, el querer enriquecerse, el querer tener más, cuando en realidad ya no se puede tener más y la gente se endeuda y por eso vienen problemas, etcétera. Eso implica también los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida, dice más adelante aquí en el verso 16, básicamente implica la ostentación de los bienes, el éxito mundano, la fama, la manera de vivir con una opulencia impresionante, con muchos lujos. Implica también pues triunfar a la manera del mundo, que todos te reconozcan, etcétera. Eso es lo que implica la vanagloria de la vida. También muchos teólogos han hablado que la vanagloria de la vida también implica la presión social. Es decir, todo el ambiente que se desarrolla, el estatus social que la gente quiere tener, como veíamos hace 8 días. Tienes que vestir de esta marca, tienes que vestir tus zapatos de esta otra marca, porque si no, no entras al círculo social de las personas. Tienes que tener un carro de esta marca o tienes que asistir a comer a ciertos lugares para que la gente te reconozca, etcétera. Entonces, es importante que entendamos lo que implica el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es evidente que cuando una persona ama todo esto, ama el mundo, ama los placeres, no ama a Dios. Porque la Escritura dice que no podemos estar o amar a 2 personas. No podemos servir a 2 personas. Y una persona que ama el mundo, una persona que ama los placeres del mundo, no puede amar a Dios. No puede caber un doble amor en el corazón del hombre. O ama al mundo o ama a Dios. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo podemos aplicarlo a la familia? Hemos hablado de la familia y hemos hablado acerca de los golpes de los enemigos hacia la familia. Un enemigo muy común precisamente es cuando se ama al mundo y no se ama a Dios. Cuando el hombre ama al mundo, por naturaleza es egoísta. El hombre sin Dios es un hombre egoísta. La naturaleza del amor cristiano es que la persona ama a Dios
y ama a su prójimo, se da por los demás. Pero cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, cuando el hombre ama al mundo, cuando el hombre está esclavizado al pecado, sea el adulterio, sea la mentira, sea el enojo, entonces el hombre no tiene a Dios en su corazón y no ama a Dios. Y por esa causa no tiene el amor de Dios en su corazón. ¿Cuál es la naturaleza del hombre pecador? ¿Cuál es la naturaleza del hombre que no tiene a Dios? El egoísmo. Es la raíz de la maldad. Es la raíz por el cual las personas pecan. El egoísmo es la raíz por el cual las personas aman el mundo y aman los placeres que el mundo les ofrece. Es importante que entendamos que el día de hoy vivimos en las familias un acontecimiento muy importante, que lo mencioné yo la semana pasada un poquito. Es decir, las personas ya no quieren estar en su casa. Las personas el día de hoy buscan evadir su casa, cuando el modelo divino, el modelo de Dios, fue que el hogar, de hecho la palabra hogar viene de hoguera, el calor como un lugar de refugio. El hogar fuera un lugar en el cual el hombre pudiera estar seguro y pudieran ser suplidas sus necesidades físicas, afectivas, económicas, etcétera. Pero el día de hoy vemos lo contrario. Realmente es un acontecimiento que en muchas familias, en México, en nuestro país, está sucediendo. El hombre, las personas ya no quieren estar en su casa. Las personas ya no les gusta estar en su casa. Prefieren estar en los cafés, prefieren estar en los trabajos, prefieren estar en la calle, prefieren estar en las plazas, prefieren estar en los centros comerciales, pero ya no les gusta estar en su casa. Cuando tú preguntas, ¿por qué no estás en tu casa?, rápidamente comienzan los comentarios, es que no me gusta estar en mi casa. No me gusta, pueden ser muchas razones, porque mi marido nunca está en casa, porque mi madre nunca me atendió, porque ¿para qué llego ahí si solamente escucho los golpes o escucho los gritos, los pleitos, las amarguras? La gente ya no quiere estar en sus casas. Realmente aún los sociólogos y la gente que estudia este tipo de cosas está de acuerdo y han estado de acuerdo que la gente ya no quiere estar en su casa. La gente quiere triunfar, quiere hacer muchas cosas, pero no tiene planes familiares, no tiene planes con su familia. El hombre sale a trabajar para buscar el sustento de su hogar, pero como veíamos la semana pasada, solamente sale y da el dinero, pero no se preocupa por ver a los suyos. La mujer está en casa, pero realmente quisiera salir la mujer porque no tiene a alguien que la apoye, no tiene a su marido, porque sus hijos ya se han vuelto rebeldes y nadie quiere estar en casa. Los hijos se la pasan más tiempo en la escuela, se la pasan más tiempo con los amigos, en la calle, altas horas de la noche, 11 de la noche, pero no les gusta estar en su casa. ¿Qué pasa entonces con las familias? ¿Por qué el hogar que fue diseñado por Dios para que la familia pueda estar satisfecha, llena, completa, no está cumpliendo la función? ¿Por qué la gente deja estar a sus hijos hasta altas horas de la noche? Porque a los hijos no les gusta estar en casa, porque ven al papá todo el día en la televisión sentado, porque ven a la mamá todo el día hablando de amarguras, hablando de sus rencores. Realmente no hay amor en casa. Muchas personas fundan su matrimonio y fundan su hogar en muchas cosas, menos en el amor. Para muchas personas fundan su casa, fundan su hogar en el dinero, fundan su hogar en el materialismo, fundan su hogar en la casa que tienen muy bonita. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de ir a una casa con algunos hermanos, y ellos terminaron de construir una casa muy bonita, una casa de 3, 4 pisos. Sin embargo, cuando estábamos ahí, el varón de la casa, el esposo, se levantó y dijo: yo les agradezco el que ustedes hayan venido a comer a mi casa. Y me llamaron la atención las palabras de este hombre cuando dijo: realmente ustedes pueden ver mi casa. Dice: mi casa tiene un gran patio, tiene 3, 4 niveles, está muy, muy lujosa. Pero él decía:
pero yo sé algo y Dios me lo ha enseñado. Yo sé que esto no me da la felicidad. Podré tener una casa muy lujosa, podré tener una casa con 2 coches o 3 coches, pero él decía, de nada sirve esto si en mi familia hay pleitos, hay gritos, hay amarguras, hay peleas constantes. Dice, de nada serviría esto. Pero ¿cuánta gente pone su confianza en esto? ¿Cuánta gente pone su confianza en la codicia material, en el materialismo, en tener y fundan su hogar en eso? Eso no es fundamento para los hogares. ¿Cuántas personas fundan su hogar en las pasiones sexuales? Fundan su hogar pensando que la sexualidad y las relaciones sexuales van a ser todo en la vida del matrimonio o en la vida de la familia, cuando eso solamente es una parte dentro de un todo de la familia. ¿Cuántas personas fundan su hogar en diversiones y en muchas cosas más, pero no fundan su hogar en el amor? Y cuando el ser humano ama al mundo y no ama a Dios, no tiene amor de Dios en su vida. Y entonces la constante va a ser el egoísmo. Todos estos fundamentos que vimos, en los cuales la gente está fundando sus hogares, no son fundamentos verdaderos. Son fundamentos falsos, son fundamentos endebles que tarde que temprano van a hacer que el matrimonio, que la familia comience a destruirse. Piensa por un momento, las familias el día de hoy están fundadas en muchas cosas, menos en el amor. Y cuando una familia no está fundada en el amor de Dios y aman al mundo, entonces es lo mismo que decir están fundadas en el egoísmo. Muchas familias, y yo me atrevería a decir, la mayoría de las familias que no tienen a Dios, la mayoría de los hogares que no tienen a Dios en su corazón, están fundadas en el egoísmo. Y cuando tu familia es fundada en el egoísmo, comenzaste mal tu matrimonio. Cuando tu familia es fundada en el egoísmo, has comenzado ya mal. Has comenzado con el pie izquierdo. Has comenzado erróneamente tu familia y tu matrimonio. ¿Cuántas personas, y se verá más adelante cuando se estudie la educación de los hijos y otras cosas más, pero cuántas personas llegan a formar la familia pensando que van a obtener un beneficio de la otra persona? Sin embargo, se ha dicho ya muchas veces que lo que hacen es cometer un grave error, porque en la familia y el amor cristiano te enseña a dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, las personas llegan al hogar pensando que van a recibir algo de los otros, cuando la otra persona está esperando recibir lo mismo. Y entonces comienzan a ver cada uno de los cónyuges, comienzan a ver cada uno de los miembros de la familia, comienzan a esperar recibir algo de los demás, sin esperar ellos dar, más bien que recibir. Vamos a Lucas, capítulo número 14. Vamos a ver lo que dijo Jesús al respecto del egoísmo. Lucas 14, verso 25. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a ver el escenario rápidamente. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. ¿A quién le habla? Dice, grandes multitudes iban con él. Está hablando Jesús a las multitudes, a la gente que lo seguía. Y Jesús pone condiciones para aquellas personas que lo querían seguir. Y les dice, ¿cuál es la condición? Dice, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dice, bueno, si tú quieres venir a mí, si tú quieres seguirme, ¿cuál es la condición para que tú puedas ser mi discípulo? Dice Jesús. Bueno, dice, y no aborrece, dice, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Se ha estudiado que cuando aquí dice
de aborrecer, que aborrezcamos a nuestro padre y madre, no significa que lo odiemos, que le tengamos odio. Simplemente la palabra griega quiere decir que pongamos antes que todas estas cosas a Dios. Antes que todo esto, antes que a nuestro padre, que a nuestra madre, antes que cualquier relación familiar, que esté Dios antes que cualquiera de ellos. Sin embargo, quiero enfocarme a la última parte de ese verso 26, que a veces no se estudia mucho. Dice el verso 26 en la parte final, dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Jesús se va a la raíz del egoísmo del corazón del hombre. Cristo dijo, si tú no estás dispuesto a amar menos a tu familia, a tus relaciones familiares, si tú no estás dispuesto a amar menos a eso antes que a mí, o sea, si no estás dispuesto, dice Jesús, a amarme a mí por sobre todo esto, dice, tú no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, dice aquí, no solamente eso, sino aún también tu propia vida. ¿De qué nos está hablando? Jesús pone el dedo en la llaga, en la raíz de muchos males, en la raíz de muchos pecados, en la raíz de muchos problemas de las familias, y esa causa es el egoísmo. Cristo dice, si tú no estás dispuesto aún a dejarte de amar a ti mismo, a ti misma, y a comenzar a seguirme a mí, a amarme a mí, dice Jesús, tú no puedes ser mi discípulo. Podrás tú hacer muchas cosas, podrás tú dejar de pecar, podrás tú comenzar a leer la Biblia, pero si tú no estás dispuesto o dispuesta a amarte a ti misma, a ti mismo, menos, y amarme a mí antes que cualquier otra cosa, tú no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es el egoísmo? Es un amor excesivo a ti, es un amor excesivo. De hecho, hay una palabra que se le conoce como la egolatría. La egolatría es cuando el hombre pone o quita a Dios más bien de su corazón y se pone a sí mismo como el rey, como el amo, como el dueño absoluto de su vida. La egolatría es un amor excesivo al ser humano y obviamente quitan a Dios del trono, quitan a Dios del corazón. Y déjame decirte que es la raíz de muchos problemas en las familias. Cuando el hombre se casa o cuando la mujer llega al matrimonio y a la familia, pero llegan con egoísmo en su corazón, comienzan a venir los problemas. Porque entonces el amor cristiano te invita a darte, el amor cristiano te invita a ver por los demás, no importándote cómo te vaya o cómo te traten o esperando recibir algo a cambio. El egoísmo te lleva a esperar recibir algo. El egoísmo te lleva a esperar recibir un favor. Y la muchacha dice, bueno, ya me voy a casar porque mi marido me va a complacer en todo, porque mis padres no me compran nada, porque ya me voy a salir de la casa en donde tengo que hacer el quehacer, etc. Y viene el egoísmo, es la raíz de todos los males. Y vienen los hijos y comienzan los problemas en casa, comienza la rebeldía en los hijos. Cada quien ve por lo suyo, porque no está el amor de Dios ahí en el hogar. Es un mal y el hombre sin Dios tiende a ser egoísta por naturaleza. ¿Nunca te has preguntado por qué el padre de familia adultera? ¿Por qué el padre de familia decide engañar a su mujer, no importándole sus hijos, no importándole su familia, yéndose a revolcar con otra mujer, yéndose a ir a pasar una aventura sin importarle el amor de sus hijos, sin importarle la confianza de su esposa, por egoísta? ¿Nunca te has preguntado por qué la mujer comienza a tener celos del marido? ¿Por qué la mujer comienza a pensar de más? Comienza a tener amargura en su corazón, comienza a hacer del ambiente de la casa con los hijos un ambiente de tensión, un ambiente en el cual no hay amor, no hay palabra, no hay instrucción, solamente hay gritos, solamente hay cosas, actitudes, solamente hay malas palabras, etcétera? Por egoísta, porque nada más ve por su propio bien y no ve por los demás. ¿Por qué el varón se va de borracho con los amigos? ¿Por qué el varón se va de parranda y olvida a los hijos el fin de semana? ¿Por qué el varón se va a seguir sus propios deleites y sus propios placeres, olvidándose de su esposa, olvidándose de su familia? Porque nada más piensa en él, porque nada más piensa en sí mismo,
porque el egoísmo, dijo Jesús, cualquiera que no está dispuesto aún a aborrecer su propia vida no puede ser mi discípulo. Una persona egoísta no puede ser cristiana. El cristiano ama a los demás y el cristiano se preocupa por los demás y el cristiano siempre estará pensando cómo hacer el bien a los demás. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué los padres de familia, como vimos la semana pasada, se van a trabajar dejando a los hijos encargados con el vecino en la guardería, etcétera? Que los hijos se pierdan, que el niño o el adolescente comience a experimentar las caricias con la muchacha de la esquina. ¿Por qué los papás se desentienden de los hijos y no ven, no están al pendiente de lo que estudian en la escuela, de sus tareas? ¿Con quién se juntan? Por egoístas, porque solamente piensan en sí mismos, porque no ven por sus hijos, porque el egoísmo es la raíz de todos los males y porque el egoísmo los domina. ¿Por qué los hijos deshonran a sus padres? ¿Por qué los hijos deshonran a su madre, a su padre con la droga, con el alcohol, con la rebeldía, siendo rebeldes, siendo groseros, diciendo y retando a su propia madre, diciendo: me voy a ir de la casa, voy a salirme de aquí? Y se van y traicionan a su madre y traicionan a su padre, quedando embarazadas cuando sus padres dieron todo por ellas. ¿Para qué? Para que tuvieran pues una educación, si no de la mejor, por lo menos una educación pues respetable. ¿Por qué? Porque cada miembro de la familia, cuando no está el amor de Dios en ellos, ve por sus propios intereses. Y el egoísmo va a causar muchos males en la familia. Si tu familia el día de hoy hay problemas, y si tu familia no es el hogar que tú quisieras, y si en tu familia tú no llegas a tu casa y descansas, sino al contrario, llegas a tu casa en las noches y dices: otra vez mi casa, otra vez los problemas, otra vez mi esposa me pide solamente dinero pero no me atiende, o mis hijos nada más me están reclamando, etcétera, y comienzas a tener problemas en casa, es porque el amor de Dios no está ahí. El amor de Dios, cuando reina en los corazones, inmediatamente reinará también en la familia. Porque cada uno de los miembros de la familia, cada una de las partes de la familia estará centrado en poder dar a los demás y en poder ver por los demás y no en esperar recibir algo a cambio. El amor cristiano verdadero te llevará siempre a darte por los demás. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esos problemas en casa? ¿Por qué los hijos se rebelan? ¿Por qué el marido, como decíamos, una queja siempre de la mujer mexicana es: mi marido no me escucha, mi marido se va, mi marido solamente trabaja, pero no me escucha, no me atiende? ¿Por qué los hijos dicen: mi papá nunca se sienta conmigo a escucharme, mi papá nunca sale conmigo a jugar fútbol, al parque, al zoológico, etcétera? ¿Por qué nunca tienen tiempo los padres? Bueno, porque todos ellos son egoístas. Porque si en tu corazón hay egoísmo y en tu corazón tú amas al mundo y en tu corazón no está el amor de Dios, siempre vas a querer sacar algo de los demás. Siempre vas a estar pues murmurando, vas a estarte quejando, y la canción en los hogares, en lugar de ser el amor, son las quejas. La canción en los hogares el día de hoy son las quejas de todo. Se quejan de todo. Se quejan porque no tienen una mejor calidad de vida. Se quejan porque sus padres no les dan una mejor universidad. Se quejan porque su marido no trae más dinero. Se quejan de todo, pero no están dispuestos a amar. No están dispuestos a dar soluciones. No están dispuestos a poner de su parte para que el hogar funcione como Dios quiere que funcione. ¿Cuántos hogares el día de hoy están fundados en el egoísmo? Porque los miembros de la familia aman el mundo, y cuando aman el mundo no tienen el amor de Dios en su corazón. ¿Cuántos matrimonios son fundados en el egoísmo? ¿Sabes? Nosotros hemos escuchado muchas veces la queja de los hijos: mi padre
nunca tiene tiempo para mí. Mi padre o mi madre nunca me escucha, nunca salimos a jugar, nunca ve por mi vida, nunca va a mis juntas, nunca me pregunta cómo estoy, etc. Pareciera que hay un gran vacío de confianza mutua en las familias por causa del egoísmo. Nunca platicamos de temas importantes, dicen los hijos. Nunca platicamos de lo que nos gusta. Y siempre el padre de familia, la excusa es, pues tú estás chico, yo estoy grande, y comienza a haber una brecha generacional en las familias y no se empiezan a entender los padres con los hijos. El egoísmo es un fundamento en el cual las familias van a ser destruidas tarde que temprano. Si tú no estás dispuesto a dar, si en tu corazón está el egoísmo y no tienes a Dios en tu corazón, siempre vas a buscar a ver qué sacas de los demás, a ver qué te dan los demás. Venga el dinero, venga el placer sexual, venga lo que venga, pero yo no doy nada. Y es la raíz de muchos problemas en las familias. Es la raíz de la violencia familiar. Es la raíz que los matrimonios no tienen ni siquiera un año de vida y ya están peleando las parejas. Verdaderamente Cristo profetizó en los últimos días, ahí en Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y en verdad vemos esta profecía de Cristo cumplida en los corazones y en las familias, porque realmente el amor no está reinando en los hogares. Porque el amor, la persona, las parejas aman el mundo, pero no aman a Dios. Aman los placeres, aman toda clase de pecados, aman la mentira, aman el enojo, pero realmente no hay amor de Dios. Que en verdad puedan aprender a vivir unos con otros en amor como Dios mandó que lo hiciéramos. Hace algunos años atrás, tú recuerdas un acontecimiento que sacudió, una serie de acontecimientos, pero en especial uno de ellos, que sacudió a la nación americana. Hace varios meses y varios años atrás, en los Estados Unidos comenzaron a escucharse noticias en las cuales los hijos, los adolescentes y los jóvenes y los niños también comenzaban a matar, a asesinar a la gente, a sus compañeros, a sus maestros. Sucedió en varias escuelas en Estados Unidos. Tengo presente el caso de un niño de escasos 12 años, 13 años, que asesinó a su maestro en una escuela en Estados Unidos. Sin embargo, uno de esos casos, que fue en Colorado, en la matanza ahí en Colorado, estos dos muchachos que estaban en la escuela en los Estados Unidos y llegaron ahí a la escuela y comenzaron ahí con armas de fuego a tirar, a matar a compañeros, a maestros. Parece que mataron a varios compañeros, maestros, dejaron a varias personas heridas y bueno, finalmente se suicidaron los dos. Cada uno de ellos se quitó la vida y fue un acontecimiento muy tremendo. Hace tiempo tuve la oportunidad de ver un reportaje, un documental sobre esta matanza, y el día de hoy todavía el trauma, la angustia y recordar esos momentos en la escuela para muchos alumnos todavía es demasiado terrible para recordarlo. Sin embargo, una persona que estuvo cerca de uno de los muchachos que cometieron la matanza ahí en Colorado, cuando le preguntaron a esta persona que tenía mucha cercanía con uno de ellos, de los asesinos, de los muchachos asesinos, le preguntaron por qué esa persona creía que los muchachos habían cometido tal crimen, tal atrocidad de matar a toda esa gente. Y la respuesta de esta persona fue, uno de ellos, esta persona dice, yo escuché una vez a uno de ellos que dijo, realmente no le importé nunca a nadie.
Realmente, dice, no le importé nunca a nadie. Esas fueron las palabras de uno de los muchachos que finalmente terminó suicidándose, terminó quitándose la vida y matando a varias personas. Y la persona muy acertadamente dijo, bueno, yo una vez escuché a uno de ellos que dijo, realmente nunca le importé a nadie. Es una simple razón. Fue sincero este muchacho. Jamás le había importado a nadie. Nunca le importó a sus padres. Nunca le importó a sus progenitores. Nunca le importó a sus maestros. Nunca le importó a nadie. Y realmente es una razón muy simple pero muy real de lo que sucede con los jóvenes y con los adolescentes el día de hoy. Ellos creen y ellos piensan, a nadie le importó. Es el grito de muchos adolescentes y de muchos jóvenes que están esperando que los amen en sus casas, que les brinden el apoyo, que los instruyan, que estén cerca de ellos. Ve a tu generación, ve a nuestra sociedad, ve a nuestros jóvenes, ve a las escuelas públicas y te vas a dar cuenta que muchos de ellos carecen de amor, carecen de atención, carecen de unos padres que se preocupen por ellos. Ve a las universidades y te vas a dar cuenta de que muchas personas, muchos estudiantes, muchos universitarios realmente tienen heridas profundas en su alma porque nunca tuvieron a alguien que les brindara ayuda, que los escuchara. Somos seres de relación, somos seres que nos gusta que nos escuchen y que nos gusta hablar también, pero muchas veces esta función no se cumple en las familias, no se cumple en los hogares, no se cumple en muchas familias el día de hoy por causa del egoísmo, porque no se aman. Y es importante que entendamos, que tú entiendas que el egoísmo va a acabar con tu familia tarde que temprano, si no pones solución a todo esto. Si en tu corazón, y lo quiero aplicar a los presentes, si en tu corazón está el egoísmo, si en tu corazón no tienes a Dios, si en tu corazón aún amas al mundo, aún amas los placeres, que por cierto leímos en Juan, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos hogares fundan su confianza, fundan su familia en el egoísmo y no en el amor? Y amor, me refiero al amor bíblico, al amor que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Ese amor que dice la Escritura, que Dios, no escatimando el ser igual a Dios, dejando las alabanzas, dejando su trono, dejando el cielo, dejando la corona que Él tenía, se hizo uno como nosotros, se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre Cristo Jesús, sino también, además de hacerse uno como nosotros, se hizo siervo de todos. Se hizo siervo y comenzó a servir a todos aquellos que venían a Él. Comenzó a servir a todos y se humilló. Cuando estaba ahí con sus discípulos, comenzó a lavarle los pies. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, dice la Escritura, como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de siervo y comenzaba a servir a los demás, comenzaba a servir a la viuda, comenzaba a servir al huérfano, comenzaba a liberar a los endemoniados, comenzaba a sanar a los enfermos, daba de comer a la gente hambrienta, perdonaba los pecados. Era Jesús dejándonos ejemplos. ¿Para qué? Para que pudiéramos seguirlo también a Él, para que pudiéramos imitar su ejemplo, para que pudiéramos imitar su manera de ser de Jesús. No solamente eso, sino fue obediente a su Padre. Él no quería ir a la cruz, pero dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vivió una vida abnegada, vivió una vida que en realidad, como un siervo, vivió
con pocos recursos hasta el final. Y cuando llegó a la muerte, soportó burlas, soportó escarnios, soportó azotes, todo por amor a ti y por amor a mí. Y este ejemplo tan maravilloso del servicio es el que nos ha dejado Cristo a cada uno de nosotros. Es el que nos ha dejado para que lo imitemos, para que tú lo imites en tu familia. ¿Cuántas personas hay? Y me ha tocado ver a veces varones en su familia que por ser varones ordenan como si el jefe estuviera ordenando a sus súbditos, o como el señor de la época medieval estuviera ordenando a sus esclavos, cuando no han aprendido a servir. ¿Sabes cuándo te vas a ganar la autoridad de tus hijos, varón? Cuando sirvas a tus hijos. ¿Cuándo te vas a ganar la autoridad y el amor de tus hijos, mujer? Cuando los sirvas. ¿Cuándo vas a ganar el amor de tu marido? Cuando los sirvas. Cuando cada uno de los miembros de la familia tienen el amor de Dios y se sirven y se aman, entonces podrán ser felices, podrán encontrar la verdadera felicidad. Juan capítulo número 12, en el verso 24, dice así la palabra de Dios. Es un principio muy importante. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y después dice el verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vemos aquí un principio importante que lo podemos aplicar para lo que estamos viendo el día de hoy. Dice Jesús: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús, en este contexto, está en sus últimos días, tal vez semanas de ir a la cruz, y Jesús les dice un principio muy importante a los discípulos. Les dice: si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, dice, queda solo, pero si el grano muere, entonces podrá llevar mucho fruto. Es decir, era necesario que Cristo diera su vida para que el día de hoy cada uno de nosotros pudiéramos tener una oportunidad. De la misma manera, es un principio también que se puede aplicar para los cristianos. Cuando tú das tu vida, cuando tú amas, cuando tú comienzas a darte por los demás, entonces eres feliz. Entonces comienzas a ser pleno, a ser satisfecho, comienzas a tener una razón por la cual vivir. Pero cuando tú no mueres a ti mismo, cuando tú no te das, cuando tú no buscas el bien de los demás, sin embargo, al revés, tú estás buscando que te sirvan, tú estás buscando que te ayuden, tú estás buscando que te den, y tú dices: dame, pero tú no das, pero tú no buscas el bien de los demás. Entonces eso te trae insatisfacción, eso trae infelicidad a tu vida, eso trae frustración a tu vida, porque estás esperando recibir algo y tú no das nada a cambio. En las familias el día de hoy, cuando el amor no reina, cuando el amor de Cristo no está en los corazones, la familia comienza a exprimirse, vamos a decirlo así, porque quieren de los demás, porque quieren, pero no están dispuestos a dar su vida. Pero el hombre no está dispuesto a ver por su esposa, pero la mujer no está dispuesta a ver por su marido y por sus hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de todo? El egoísmo. Y el egoísmo, tarde que temprano, lo vuelvo a repetir, va a acabar con tu familia, va a acabar con tu matrimonio. Sigue acabando el día de hoy. La gente se sigue divorciando, las parejas se separan, las familias se destruyen, los hijos se van, y de repente el hijo, después de haber estado muchos años en casa, se va, se pelea con el padre, con la madre, se dejan de hablar mucho tiempo. Eso genera fracturas en la familia, por egoístas, porque siempre vas a ver por ti y nunca vas a ver por los demás. Porque el egoísta siempre ve por sí mismo, pero no ve el mal que va a causar a los demás. No ve el mal, no ve la destrucción que va a causar a los demás. Nada más busca satisfacer su propio bien. Nada más busca satisfacer
su propio egoísmo, su propio deseo, su propia concupiscencia, pero no quiere ver por los demás, no quiere ver por su familia. Amar es buscar el bien de los otros, es un amor práctico, sin esperar nada a cambio. Primera de Corintios, capítulo número 13, dice la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Una descripción muy hermosa de lo que es el amor verdadero, de lo que implica el amor en las familias. Realmente yo te pregunto hoy, ¿tu hogar y tu familia es un lugar de refugio para los problemas? ¿Es un lugar de refugio ante la situación tan difícil que vivimos el día de hoy? Los problemas, la violencia en la calle, los asaltos, las violaciones, la situación económica, que sales en la noche de tu trabajo y la gente está con los nervios alterados, con los nervios de punta, te dicen de groserías con el coche, o si vas en el metro te insultan porque los empujaste, etcétera, y tú podrás llegar a tu casa y decir: gracias a Dios, ya llegué a mi casa para estar con los míos. O al revés, como mucha gente, tal vez pensarás: no quisiera llegar a mi casa porque son más problemas y ya tengo demasiados con los que tengo o con los que tuve en el día. Este es el amor de Dios. Y por un momento ponte tu nombre ahí en el verso 4 y que tú pudieras decir tu nombre: yo soy sufrido, yo soy benigno, yo no tengo envidia, yo no soy jactancioso, yo no me envanezco, yo no hago nada indebido, no busco lo mío, porque ese es uno de los principios del amor. El amor verdadero no busca lo suyo, no busca lo suyo, siempre va a buscar el bien de los demás. Aunque el marido venga cansado, aunque la mujer esté cansada, siempre va a ver por los demás, porque siempre ese amor te lleva a dar un poquito más de tus fuerzas. Ese amor siempre te va a llevar a dar más, aun si no lo tienes. Tú verás cómo le haces, pero amas a los tuyos, pero estás con los tuyos, pero te preocupas por tu familia, por los tuyos. Dice: no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, dice en el verso 7. Te pregunto hoy, ¿tú todo lo sufres? ¿Todo lo crees? ¿Todo lo esperas? ¿Todo lo soportas? Lo que pasa es que tenemos un problema en casa. ¿Todo lo soportas? ¿Eres capaz de arreglar tus problemas en casa hablando, razonando? No a golpes, no a gritos, como hace mucha gente. Todo lo soporta. Todo lo soporta.
En verdad, es un amor que solamente Dios puede dar en el corazón del hombre. Es un amor que no te enseñan en la universidad, que no te enseñan en las clases. Es un amor que Dios lo da cuando en verdad tú quieres caminar con Él. Es un amor que viene de parte de Dios y que te lleva a amar, a soportar, porque hay problemas en casa, porque realmente sí pueden venir problemas, puede venir la enfermedad, puede venir el problema con algún hijo, yo no sé, pueden venir muchos problemas en las familias, pero cuando hay este amor, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo sufre, y no hay problemas, o si los hubiera, se arreglan, porque hay benignidad, porque el amor, vimos aquí también, es benigno, es benigno. Y de repente la mujer puede pasar algo en casa, pero el marido es benigno y la entiende, y los hijos también, y entonces cada quien cumple con su función. El amor brilla por su ausencia el día de hoy en los hogares. Habrá dinero, habrá bienes materiales, habrá muchas cosas, habrá un trabajo de parte de los dos, del marido y de la mujer, pero si no hay amor, de nada te sirve tener todo eso. Tendrás poco, tendrás mucho, pero si no tienes amor, dice, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, nada eres, porque no tienes amor. Porque si amaras, tu familia sería diferente. Ve nuestras calles, ve los antros de vicio, ve aquí en la carretera hacia Texcoco, los antros de vicio. ¿Dónde están los padres? Ve a la gente en sus problemas, ve los casos de violencia familiar en los ministerios públicos, ve los intentos de suicidio, la depresión que mucha gente tiene y que nadie se da cuenta. Hay un pensamiento muy hermoso de una mujer que una vez decía ella, te lo voy a parafrasear. Ella decía, hay un sufrimiento que el día de hoy mucha gente vive en nuestra sociedad. Este sufrimiento, decía ella, es peor que el que tiene la gente cuando tiembla y se le cae su casa, cuando hay un incendio, cuando hay una explosión y hay muertos, cuando hay un huracán, cuando hay un accidente, cuando hay una enfermedad. Ese sufrimiento, decía esta mujer, es peor que todos esos, es peor que todos ellos juntos. Y decía, ¿cuál es este sufrimiento? Y esta mujer decía, es la soledad que vive mucha gente, que a pesar de que tiene familia, tiene trabajo, tiene amigos, por dentro está sola. Y decía esta mujer, ¿por qué es peor ese sufrimiento? ¿Por qué es peor estar solo y tener soledad al que tiene la gente cuando se le cae su casa en un huracán? Y decía, porque todos ellos, la gente sabe y los ayuda, pero al que está solo, al que tiene soledad o a la que tiene soledad, nadie sabe que está sola. Es un sufrimiento que trae por dentro y nadie sabe. Sonríe por fuera, llega a su casa, va al trabajo, pero por dentro su alma sufre porque tiene soledad. ¿Y sabes por qué? Porque en su casa no hay amor, porque en las casas hay gritos, hay exigencias, hay muchas cosas, pero no se han aprendido a amar.
Y cuando no está el amor de Dios, y cuando no aprendes a sufrir, y cuando no aprendes a soportar, no has aprendido a amar. Y si no amas, dice la Escritura, nada eres. Nada eres. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Quiero que el día de hoy recordemos un poquito lo que vimos, que genera el egoísmo en las familias. El egoísmo es la causa principal de las peleas en casa. Es la causa principal de las peleas en casa. Yo he visto, yo he sabido, por un simple malentendido en casa, se genera toda un pleito. Porque de repente llegó el hijo y vio sus cosas desacomodadas, desordenadas, y comenzó a decir: ¿quién ha agarrado mis cosas? ¿Quién me agarró esto? ¿Quién me agarró mi pantalón? ¿Quién me agarró esta prenda mía? Y comienza a acusar, comienza a decir, comienza a lanzar groserías, malas palabras a sus hermanos. Es que tú, mamá, es que mi papá, esto y lo otro. Y comienzan a hacer muchas cosas por un miserable pantalón, por una cosa nada más. Y resulta que cuando llega el hermano dice: buscabas tu pantalón. Lo que pasa es que estaba ahí tirado en el suelo, yo lo levanté y lo puse en otro lugar, discúlpame. Todo por un malentendido. El egoísmo es la causa principal de las peleas en casa. ¿Qué genera el egoísmo en las familias? Desconfianza entre los cónyuges, desconfianza en la pareja, desconfianza en los hijos, porque el hijo ya no le cree al padre, porque la madre ya no confía en su hijo. Y eso va a seguir, y sigue más cada día, y al rato el hijo le encuentran droga, o le encuentran la pornografía en la mochila al hijo, y se viene la ruptura en el hogar, y la madre comienza a sufrir, y el hijo se rebela porque no hay amor en los hogares. ¿Qué genera el egoísmo en las familias? Cada miembro de la familia centrado en sus propias necesidades y no en las de los otros. Al marido no le importa que la mujer ya estuvo trabajando y ya lavó ropa, y vámonos a cuestiones muy prácticas, porque así es la casa. Y ya lavó ropa y ya planchó. Al marido no le interesa, él viene cansado, y si no está la comida o si no está la cena, comienza a enojarse, comienza a insultar, comienza a aventar las cosas, no le habla a la esposa por egoísta, porque ni siquiera le preguntó a su esposa cómo estaba. Y el hijo solamente, como el hotel llega, que le lave la ropa a la madre, que la atiendan, que le den dinero, pero jamás piensa si su mamá está enferma, jamás piensa si su madre se siente sola o si pasó algún problema. Nadie, todos ven por lo suyo. Es el mal de nuestra sociedad, es el mal de nuestros días, el egoísmo. Pero la Biblia nos enseña cómo amar. La Biblia nos enseña cómo amar. Y si tú eres egoísta, y si tú tienes egoísmo en tu corazón, porque ves por lo tuyo, porque no te importa lo que pasa en las otras personas, porque no te importa lo que las otras personas piensen, tú quieres tu beneficio, tú estás pecando en contra de Dios. Tú tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios. Y no empieces a decir: es que fulanito tiene que cambiar, es que mi marido tiene que cambiar. Si tú eres egoísta, tú tienes que cambiar. Tú eres la primera que tienes que cambiar. Tienes que aprender a amar. Y vas a aprender a amar cuando tengas a Dios en tu corazón, porque Él ya nos dio ejemplo. Y la gente se burlaba de Cristo y le pagaban mal por bien. Y Jesús sanaba, y Jesús limpiaba leprosos, y la gente lo apedreaba.
Y Cristo decía: ¿por cuál de todos estos bienes me apedreas? ¿Me haces mal? ¿Por la mujer que sané? ¿Porque le di de comer al hambriento? ¿Por cuál de todos estos males, según tú, me haces mal? Y le gritaban y le injuriaban, pero Jesús amaba. Y tú no aguantas nada de tu familia, no tienes amor. ¿Cuánto hace daño el amor al mundo en las familias? Aman los placeres, aman los pecados, aman lo suyo, pero no ven por los demás. Nunca piensan en los demás. El amor de Dios es verdadero y es para ti. Escucha este canto. Que Dios te pueda ministrar con este canto. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amar es entregarse en alma y cuerpo por la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Este canto es muy peculiar porque es una gran verdad de nuestros días. La gente de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, conoce muchas cosas,
Conoce cómo armar computadoras. Conoce cómo poner cohetes en la luna. Conoce cómo hacer la guerra a otro país. Conoce cómo hacer política, pero no ha aprendido a amar a los suyos. No aprende a amar a su familia, porque no tiene amor de Dios en su corazón. Y cuando no hay amor en la casa, cuando cada uno de los miembros no está dispuesto a servir a los demás, a amarlos, a darse, como dice este canto, amar sin esperar nada a cambio. Cuando no hay eso en el hogar, la familia se fractura. La familia se destruye. Y entonces, si en la casa las cosas están así, al rato en la sociedad también están así. Y por eso ves a los niños, a los adolescentes, escasos 15 años, escasos 12 años, drogándose con el tiner. Por eso ves a los adolescentes asaltando a mano armada. Por eso ves los suicidios. Por eso escuchas de la depresión. Por eso los jóvenes se encuentran con el SIDA y las enfermedades venéreas por causa de un hogar donde no fue hogar, donde fue un hotel, pero no fue un hogar, porque no había amor, porque los padres no se preocuparon por los hijos. Y en aquel día van a dar cuentas a Dios por sus hijos. ¿Dónde están tus hijos hoy? Vas a dar cuentas a Dios de ellos. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están los tuyos? Si tú has sido así, arrepiéntete de tu egoísmo. Porque mientras sigas siendo egoísta, van a seguir los problemas en casa. Hasta que esté el amor de Dios. Hasta que aprendas a amar. Y vas a aprender a amar cuando seas cristiano. Vas a aprender a amar cuando tengas a Dios en tu corazón. Porque entonces sí, 1 Corintios 13 se hará realidad en tu vida. Se hará realidad en tu corazón. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Algo para ti. Y la palabra de Dios lo
lo sella con su palabra cuando dice, primera de Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El placer y el mundo va a pasar, pero aquel que permanece en Dios, pero aquel que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y no solamente él, también su casa y su familia va a permanecer para siempre. Oh Jesús, es tu palabra, Señor. Es tu palabra que no miente, Padre, el cual ha dicho, Señor, que el mundo pasa y sus deseos, Señor. Pero aquel que te ama, aquel que hace tu voluntad, aquel que te sirve, Padre, aquel que te ama, Señor, y te obedece cada día, va a permanecer para siempre, y también su casa, Señor. Oh Dios, termina la obra en los corazones. Padre, si hay egoísmo, Señor, que haya arrepentimiento genuino, Señor. Oh Dios, derrama el amor, Señor, en las familias. Derrama el amor, Señor, pero no el amor del mundo, Jesús. No el amor mundano, ese amor que se da por los demás. Ese amor de 1 Corintios 13, ese amor bíblico, Padre. Oh Dios, enseña a amar, Señor. Eso no lo enseñan en ningún lado. Eso no hay cursos, Padre. Pero Señor, tú has prometido que tú derramarías tu amor y tú derramarías de tu gracia sobre aquellos que la busquen. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, porque es lámpara a nuestros pies, porque sabemos que estamos en ti y porque sabemos que toda familia fundada en tu palabra, Señor, permanece para siempre. A pesar de que vengan los ríos, las tempestades y los problemas, está fundada en ti, Señor, sobre la roca. Muchas gracias, Jesús. Termina tú la obra en los corazones. Que tu Espíritu trate con cada vida, que tu Espíritu trate con cada corazón, Señor. Trae convicción de pecado, Señor, si es necesario. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Así sea, Señor.